A ver, esta semana ha saltado a nuestro radar un contraste que, sinceramente, resulta brutal. Totalmente. Es que define perfectamente el momento tecnológico que vivimos. Exacto, porque por un lado tenemos a un equipo de ingenieros que ha hecho algo inaudito. Han dejado a un modelo de inteligencia artificial, el Minimax 2.7, acceder a su propio código fuente. Que se dice pronto. Sí, sí, y sin ninguna intervención humana, esta IA ha localizado sus propios fallos lógicos, ha propuesto soluciones, se ha reescrito a sí misma y ha mejorado su rendimiento un 30%. Una barbaridad. ¿Y el contraste? El salseo de la semana llega cuando miramos a las altas esferas. Porque mientras una IA ya está reescribiendo su propio núcleo lógico, nos enteramos de que la ex nutricionista del Real Madrid ha revelado algo increíble. Ostras, es verdad lo de los suplementos. Eso es. Reveló que en el club están utilizando la versión gratuita de ChatGPT para decidir los suplementos nutricionales de jugadores de élite. Jugadores que valen cientos de millones de euros. Es de traca, la verdad. Bueno, pues hola a toda la comunidad de Inteligencia Libre y bienvenidos a nuestra investigación semanal. Como siempre, nuestra misión aquí es destripar la tecnología, aprender compartiendo y entender cómo usar la IA de forma ética, en abierto y sobre todo con cero humo. Cero promesas mágicas, exacto. Hoy vamos a explorar un salto cualitativo enorme. Hemos estado investigando cómo la inteligencia artificial ha dejado de ser un simple loro que repite texto en una pantalla para convertirse en agentes autónomos, equipos de trabajo virtuales y sistemas que literalmente controlan el teclado y el ratón por su cuenta. Pero a ver, el reto para llegar a esa autonomía absoluta es que primero necesitamos controlar el caos, ¿no? La información pura. Porque un agente autónomo, por muy avanzado que sea, no sirve de absolutamente nada si alucina con los datos que le damos, o peor, si se inventa las normativas. Claro, ahí es donde entra la primera combinación con la que hemos estado trasteando estos días. Es un cambio de paradigma total. Hemos cruzado Notebook LM con los famosos GEMS de Gemini y su función Canvas. Que suena muy técnico, pero la analogía es muy sencilla. Sí, para visualizar esto sin tecnicismos, imaginemos la típica sala de guionistas de una película policíaca. El clásico corcho en la pared, ¿no? Exacto, ese corcho lleno de chinchetas, fotografías, recortes de periódicos y los hilos rojos que conectan todas las pistas. Pues Notebook LM es ese corcho. Es un cerebro que contiene todo el contexto, pero que por sí solo no te puede escribir una frase coherente. Claro, porque si dejas la información en ese corcho, tienes a un detective brillante, sí, pero súper caótico mirando a la pared. Necesitas unas manos que estructuren todo eso. Eso es. Y ahí entra Canvas, que sería el equivalente a la máquina de escribir o al software de guión. Cuando conectas ese inmenso contexto del corcho con la capacidad de redacción estructurada, resuelves el problema del cuello de botella humano. Y ojo, porque el impacto de conectar este cerebro con estas manos ya se está midiendo en casos reales gigantescos. Hemos analizado a fondo lo que ha hecho Fingerpaint. Ah, sí, la agencia de publicidad. Sí, una de las mayores agencias de publicidad farmacéutica del mundo. Su problema diario era que cada mínima campaña exigía verificar cientos de afirmaciones médicas cruzándolas con ensayos clínicos hipercomplejos. Es que un solo error en un prospecto o en un anuncio, te puede suponer una demanda millonaria. O problemas de salud graves, claro. Totalmente. Pues lo interesante de este caso es la métrica de productividad. Antes, este proceso de verificación, que es puramente mecánico y de altísimo estrés, consumía a un equipo de 8 personas durante más de un mes. Madre mía, un mes. Un mes entero. Pues al volcar toda su documentación técnica en un entorno cerrado tipo Notebook LM y procesarla de forma estructurada con esta tecnología, han pasado a realizar la misma verificación exhaustiva con solo 3 personas. ¿En cuánto tiempo? En menos de una semana. Es una locura. Y a ver, llevando esto a nuestra comunidad, imaginemos el valor que tiene, por ejemplo, para una cooperativa de docentes o para un proyecto social. Pensemos en el típico momento de solicitar una subvención europea. La burocracia. 400 páginas. De hecho, fíjate, hemos descubierto una aplicación idéntica en la gestión pública local, concretamente auditando normativas para el pliego de condiciones del servicio de comedor de un colegio público en Getafe. Cierto, el caso de Getafe es buenísimo. El ejercicio que hicieron consistió en introducir intencionadamente errores legales muy sutiles en el borrador del pliego.
Modificaciones que a un funcionario o a la dirección del colegio, después de leer 80 páginas, pues se le pasarían por alto seguro. Errores como, por ejemplo, permitir un límite de 80 miligramos de gluten por kilo en dietas para celíacos, o indicar que las muestras testigo de la comida debían guardarse en la nevera durante 3 días naturales, en lugar del tiempo estipulado. Exacto. Pues al cruzar este borrador tramposo con la normativa vigente usando el sistema de contexto, saltaron las alarmas al instante. El sistema detectó automáticamente que la ley de la Unión Europea fija el límite estricto del gluten en 20 miligramos, no en 80. Claro, y alertó de que la Ley de Seguridad Alimentaria obliga a guardar esas muestras testigo durante 7 días, no 3. Eso es. Pero a ver, llegados a este punto, me toca hacer de abogada del diablo, porque esto suena espectacular, sí, pero entregarle el control de una normativa legal o médica a una caja negra de IA, pues parece un riesgo gigantesco. Si el modelo se confunde cruzando los datos, el resultado es que acabamos intoxicando a todo un comedor escolar. Ya, claro. Pero esa duda es justo el pilar central de la IA ética que defendemos en nuestra comunidad. La trampa está en pensar que el objetivo de esta herramienta es trabajar sola o tomar la decisión final. O sea, no le daros el botón rojo. Para nada. La metodología correcta la posiciona como un asistente de supervisión. Es decir, el sistema no reescribe el pliego de Getafe en silencio y lo manda a publicar. Lo que hace es comportarse como una lupa gigante. Vale, entiendo. Señala la discrepancia exacta y, lo más importante, justifica el motivo citando el artículo específico de la ley. Convierte la tarea de buscar una aguja en un pajar en tener a un ayudante que te señala un punto concreto y te dice, oye, revisa este párrafo porque choca frontalmente con el artículo 4. El humano siempre tiene la última palabra, claro. Exacto. El humano supervisa, pero ya no busca a ciegas. Bueno, entonces hemos resuelto la verificación de la información y la redacción, pero seguimos teniendo a una persona frente a la pantalla haciendo clic, abriendo correos, copiando y pegando. El salto al vacío definitivo, lo que nos ha volado la cabeza esta semana, ocurre cuando buscamos que la IA ejecute acciones tangibles. Que tome el control del ratón y el teclado de forma autónoma. Eso es lo que nos abre la puerta al territorio de los agentes autónomos ejecutores. Porque esta misma semana ha salido a la luz una herramienta que se movía, en las sombras de los repositorios de código. Hablamos de Google Workspace CLI. Sí, es un proyecto no oficial, pero que curiosamente está mantenido por ingenieros de Google y permite conectar todo el ecosistema de herramientas de la compañía. En nuestra investigación cruzamos esto con un agente mediante Google Anti-Gravity. Y la prueba es alucinante. Totalmente. La prueba consistió en darle una orden de voz totalmente ambigua desde una simple terminal de código. Algo tipo, revisa mi calendario para el evento de la clínica dental de mañana, prepárame un documento previo, hazme una presentación de 5 diapositivas y mándaselo por correo a esta dirección. 0 clics de ratón. 0. 0. Y para entender cómo ocurre la magia por debajo, hay que hablar de un concepto que está cambiando las reglas del juego. El protocolo MCP, o Model Context Protocol. Porque hasta hace muy poco, si querías que tu correo se conectara con tu calendario y luego con un creador de presentaciones, necesitabas lidiar con APIs y webhooks. A ver, conceptos que para cualquier persona ajena a la programación suenan a chino. Sí, totalmente. Traducido a un lenguaje de andar por casa, imaginemos que un software es un restaurante. Vale. Una API sería el menú que te permite pedirle un plato específico al cocinero. Y un webhook es ese busca luminoso que te dan en las hamburgueserías. El cacharro que vibra, ¿no? Ese mismo. El que vibra para avisarte de que tu pedido está listo. Pues antes tenías que saber leer todos los menús de todos los restaurantes y configurar los buscas a mano. Un infierno técnico. Claro. Hoy el protocolo MCP es como un traductor universal. Plataformas visuales de automatización como Make o N8N ya integran agentes que entienden ese protocolo. O sea, tú simplemente le pides a la gente por chat lo que quieres lograr y él mismo se encarga de ir a todos los restaurantes, pedir los platos y organizar el banquete. La barrera de entrada técnica ha caído prácticamente a cero. Exacto. Y el resultado de esa orden de voz de la que hablabas fue que el agente leyó de forma invisible el evento de Google Calendar, generó un documento de texto resumiendo los puntos clave de la reunión, abrió Google Slides. Él solito. Él solito montó 5 diapositivas basándose en ese texto, redactó un correo en Gmail, adjuntó los enlaces y lo envió. Sin intervención manual. Es fascinante.
Pero la interacción no se queda solo en mover archivos por Internet. El nivel de relación directa con humanos al que están llegando estos agentes cruza una línea muy loca. Hemos analizado el caso de un agente de atención al cliente telefónico llamado Fibravi. Montado con la tecnología de clonación de voz de Eleven Labs. Eso es, un agente que, ojo, no está programado para dar soporte técnico aburrido, sino que ha sido diseñado específicamente para la venta fría y la persuasión. ¿Qué es lo más difícil? Pone los pelos de punta porque no recita un guión robótico. Que va, que va. Si el cliente al otro lado de la línea le dice algo como me pillas en mal momento, voy conduciendo y además ya pago 30 euros en mi compañía actual y no quiero líos, el agente procesa la objeción en milisegundos. Y contesta con un tono de voz súper empático y natural. Sí, reduce la fricción respondiendo que no le robará tiempo y argumenta al instante cómo esos 10 euros de ahorro mensuales justifican el cambio, adaptándose al estado de ánimo de la persona. Pues si conectamos los puntos de lo que estamos viendo hoy, tenemos agentes capaces de auditar normativas complejas, agentes que manejan nuestro correo y presentaciones, y agentes que negocian por teléfono adaptándose psicológicamente al humano. La evolución natural de esto es obvia. Conectarlos entre sí, crear departamentos virtuales completos, donde múltiples inteligencias artificiales colaboran y, lo que es más radical, permitir que mejoren su propio funcionamiento sin preguntarnos. Y eso nos lleva directamente al experimento realizado en el repositorio de Zurre para OpenCoach, donde han creado literalmente un departamento de marketing en la nube. Una locura. Sí, han instalado 14 habilidades distintas y han puesto a trabajar en paralelo a 5 agentes virtuales. Uno actúa como redactor de contenido, otro como analista de conversión, otro como experto en posicionamiento en buscadores. A este equipo virtual se le da simplemente la dirección web del restaurante de un cliente. Y en lugar de trabajar en cadena, procesan la información de manera simultánea, debatiendo internamente entre ellos. Claro, y en cuestión de minutos, este enjambre genera un informe larguísimo y estructurado en PDF, puntuando la web, estableciendo prioridades de mejora desde el nivel crítico hasta el bajo y marcando una hoja de ruta estratégica a varios meses vista. Todo con herramientas de código abierto. Sí, pero el plato fuerte, la noticia que realmente cambia el tablero de juego y de la que hablábamos al principio en la intro, es la irrupción del modelo chino Minimax 2.7. Vamos a desgranar cómo funciona eso por debajo, porque suena a película de ciencia ficción, pero tiene una lógica aplastante. Primero, para entender su impacto hay que hablar de costes. Funciona a $0,20 por millón de tokens. Expliquemos rápidamente ese concepto de tokens para que nos escuche. Sí, un token es básicamente una sílaba o un fragmento de una palabra que la IA procesa. Cobrar por millones de tokens es como cobrar por la cantidad de libros que la IA es capaz de leer y escribir. Para ponerlo en perspectiva, el coste de Minimax 2.7 es 20 veces más barato que usar modelos punteros de la competencia como Cloud Opus. 20 veces más barato. Tela. Pero el verdadero hito es su entrenamiento. Los ingenieros le dieron al modelo acceso a su propio entorno de desarrollo y a su registro de errores. Le dijeron, oye, aquí tienes tu propio cerebro, arréglate. Literalmente le dieron las llaves de su propia estructura. El mecanismo de automejora es como un cocinero preparando una sopa a ciegas. El modelo ejecuta una tarea y falla. Lee el registro del error, propone un cambio en su código para solucionarlo y lo prueba. ¿Vale? Si al probarlo nota que el rendimiento general empeora, o sea, si la sopa queda salada, desecha el cambio y vuelve a la versión anterior. Si el rendimiento mejora, guarda esa nueva línea de código como definitiva. Es un bucle de retroalimentación evolutiva a velocidad de silicio. Y se le dejó ejecutar ese bucle durante 100 iteraciones. El resultado es que, después de reescribirse, lo inscribieron en competiciones oficiales de Machine Learning para humanos y se llevó 9 medallas de oro de forma autónoma. 9. 9. Y llevado a la práctica diaria, tú le entregas un archivo CSV, que no es más que una hoja de cálculo cruda y súper aburrida, con miles de datos de precios, códigos postales y metros cuadrados de casas en Sevilla. Sí. Pues con una sola frase, este modelo baratísimo procesa la tabla y te programa un panel de control interactivo con gráficos complejos, resúmenes ejecutivos y detección de inmuebles duplicados. Imagina aplicar esto en una plataforma activista para analizar datos demográficos y cruzar presupuestos municipales en segundos. Es brutal.
Sin embargo, volviendo a la visión crítica de inteligencia libre, hay algo profundamente inquietante aquí, porque esto es equivalente a contratar a un becario, encerrarlo en una biblioteca y que al día siguiente salga con los conocimientos de un arquitecto de software senior, sin que sepamos qué narices ha leído. Claro. Si la IA altera su propia arquitectura mediante ensayo y error masivo, perdemos por completo la trazabilidad de su razonamiento. Ya no sabemos el cómo resuelve los problemas, solo sabemos que milagrosamente lo resuelve mejor. Ese es el gran debate de la caja negra. Porque, a ver, en entornos creativos da igual, pero en disciplinas donde la interpretabilidad es una exigencia legal como la medicina, el derecho o el trabajo social, no poder explicar los pasos lógicos que ha dado una máquina genera una fricción inmensa. Normal. Lo cual nos empuja a observar cómo están reaccionando los gigantes corporativos y los gobiernos ante esta explosión de autonomía que ya es imparable. Y la reacción está siendo un auténtico drama digno de serie. La industria está sufriendo unas filtraciones masivas que demuestran el nerviosismo general. Por ejemplo, en OpenAI se ha filtrado la reestructuración de un departamento clave que han renombrado internamente como despliegue de AGI. Es decir, inteligencia general artificial. Exacto. Preparan el terreno para un modelo bautizado como Spout, diseñado explícitamente para alterar la economía productiva. Mientras tanto, en Anthropic, uno de sus mayores rivales, la filtración técnica tuvo consecuencias financieras inmediatas. Sí, se filtró la existencia de su próximo modelo, conocido en los foros como Mitos o Capybara. Y fíjate, solo el rumor de las capacidades disruptivas de este modelo provocó una caída drástica en las acciones de varias empresas gigantes de ciberseguridad tradicional. El mercado asume que las defensas actuales serán inútiles frente a esto. Totalmente. Y no hablamos de promesas vacías, ¿eh? Anthropic ha lanzado 73 actualizaciones y productos reales en apenas 52 días. Un ritmo de ingeniería que ninguna plantilla humana puede sostener sin ayuda de la propia IA. Y ese ritmo explica la brutal inversión en infraestructura física. Porque se debate mucho si estamos en una burbuja especulativa con la IA, pero los movimientos de las empresas no tecnológicas cuentan otra historia. ¿A qué te refieres? Pues hemos analizado cómo el Laboratorio Farmacéutico Internacional Roche está construyendo su propia fábrica interna de inteligencia artificial. ¿Ah, sí? Están comprando bloques de 3.500 tarjetas gráficas de NVIDIA avanzadas, exclusivamente para ellos. No alquilan espacio en la nube, están levantando centros de datos masivos y privados en sus propias instalaciones. Claro, para procesar investigación médica y mantener el control absoluto de la información confidencial. Exacto. La demanda de computación pura es física y es real. Y aquí es donde nos topamos con el contraste que define nuestra época. Porque por un lado, vemos tecnología capaz de procesar curas médicas y a Google activando traducciones simultáneas por auriculares en 70 países en tiempo real. Sí. Y por el otro, el sector público demuestra estar completamente desconectado del tsunami. El gobierno de Estados Unidos acaba de lanzar un programa oficial llamado Make America AI Ready. Madre mía, el programa este. Cuyo objetivo teórico es preparar a la población ante la pérdida masiva de empleos causada por la automatización. Y el formato de ese programa, bueno, evidencia un abismo de comprensión tecnológica. Porque, a ver, para salvar a la clase trabajadora frente a enjambres de agentes autónomos automejorables que redactan código. Sí, cuéntalo. El programa gubernamental ofrece un curso formativo que consiste en recibir un mensaje de texto SMS al día durante 10 minutos, a lo largo de una semana. ¿Un SMS? Un SMS, sin siquiera requerir conexión a Internet. ¿Cómo es tecnológicamente posible que la respuesta a una herramienta capaz de revolucionar la economía productiva sea enviar un SMS de texto plano, diario? Es que no es una cuestión de ideología política. Es una profunda brecha de alfabetización tecnológica en las instituciones. Debatimos filosóficamente sobre si las máquinas tomarán conciencia en el futuro. Pero el riesgo inminente y palpable es la incapacidad de las administraciones para entender la herramienta. Claro. Mientras las corporaciones privadas levantan centros de datos titánicos para multiplicar su productividad por 1000, las soluciones ofrecidas a la ciudadanía operan con tecnología de hace 20 años. Esa asimetría tecnológica va a generar una fractura social sin precedentes si no tomamos las riendas desde abajo. Y es el momento exacto para frenar, quitar el ruido de fondo y mirar esta realidad con la filosofía de nuestra comunidad. Exacto, porque para cualquier persona que trabaje en la educación, que gestione proyectos sociales,
que está en el activismo o formando parte de una cooperativa, la lección de hoy es que la autonomía real pasa por poseer la infraestructura. Totalmente. Si las grandes farmacéuticas crean sus propias fábricas de IA para no depender de terceros, la respuesta comunitaria no puede basarse en depender eternamente de las ventanitas gratuitas de las empresas de Silicon Valley. No, no. La verdadera independencia tecnológica radica en herramientas abiertas, en usar programas como Llama. Que básicamente te permite descargar el cerebro de la IA y ejecutarlo localmente en tu propio ordenador. Totalmente desconectado de Internet. Como quien descarga una película para verla en un avión, pero con inteligencia artificial. Utilizar entornos como OpenCode para construir soluciones propias, sin regalar los datos de los usuarios y sin quedar a merced de los cambios de precio de las suscripciones. Porque la tecnología de código abierto ya nos permite crear estos enjambres de agentes por unos pocos céntimos. La barrera ya no es técnica, es de imaginación. Así es. Pero antes de despedir el vídeo de hoy, queremos dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador en base a un último dato. Acaba de publicarse la tercera versión del ARC-AGI. Que es el test de referencia mundial para medir la inteligencia abstracta y el razonamiento espacial, no solo la memorización de datos. Es una prueba de lógica visual pura. De conectar patrones, sí. Pues en estos puzzles visuales, los seres humanos sacamos un 100% de acierto de forma intuitiva. Sin embargo, la inteligencia artificial más potente del planeta, modelos colosales como el rumoreado GPT-5.4, apenas alcanzan un 0,3% de éxito. 0,3, buah. Pero aquí radica el matiz que lo cambia todo. Este test penaliza drásticamente la ineficiencia. Mide cuántos pasos lógicos necesita dar el modelo para llegar a la solución correcta. O sea, dicho de otro modo, si un humano encuentra la respuesta en un solo paso, brillante, aprueba. Si la máquina llega a la misma solución, pero necesitó probar 100 caminos erróneos antes, el test considera que la máquina ha fracasado en su razonamiento. Y esa es la pregunta fundamental que cierra nuestra investigación de esta semana. Imaginemos un problema organizativo o de mercado hipercomplejo. Un enjambre de agentes de inteligencia artificial puede dar 1000 pasos torpes, equivocarse cientos de veces, corregirse a sí mismo mediante fuerza bruta y llegar a la solución en apenas 10 segundos, gastando 20 céntimos. ¿Sí? Un humano brillante puede llegar a la misma solución en un solo paso genial, pero requiere 2 semanas de trabajo, reuniones y un salario mensual. Al sistema económico actual le importa en lo más mínimo la ineficiencia de la máquina, o el valor abrumador de la inmediatez y el coste marginal cero terminarán por aplastar la necesidad de ese razonamiento abstracto y elegante que nos hace humanos. Ostras. Es que nos enfrentamos a la posibilidad de que la elegancia del pensamiento humano deje de ser un requisito para el progreso, sustituida por la fuerza bruta ultrabarata y veloz del silicio. Ahí dejamos la reflexión para nuestra comunidad. Queremos leeros en los comentarios. Si cualquier persona que nos escucha pudiera configurar mañana mismo un agente autónomo para que le quitara de encima una tarea repetitiva de su trabajo o proyecto, ¿cuál sería esa tarea? Invitamos a todo el mundo a suscribirse a la newsletter de Inteligencia Libre para recibir el desglose de todas estas herramientas de código abierto, explicadas paso a paso, sin ruido y sin promesas vacías. Aplicando esto en los proyectos diarios y manteniendo siempre una mirada crítica, recordamos que la mejor manera de prepararnos para el futuro es, sin duda, construyéndolo con nuestras propias manos. Nos vemos en la próxima.